Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido una vez más, mis amados hermanos, a este su canal. Vamos a iniciar hoy el segundo video, una vez más en estas respuestas espirituales, donde vamos a estar respondiéndonos, como ya lo sabemos, preguntas importantes para un cristiano, y es necesario responderla a la luz de la palabra. Es necesario responderla a la luz de las escrituras. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Trinidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Trinidad? Es importante entenderlo, es importante entender que la Trinidad es uno de los grandes misterios, ¿no? Es uno de los grandes misterios porque muchas personas piensan, ¿no?, que porque nosotros creemos en un solo Dios, creemos en somos monoteístas, ¿no? Entonces creemos en un solo Dios, piensan que es errónea esa forma de nosotros ver la Trinidad de Dios, pero debemos tener en cuenta que la Trinidad de Dios es bíblico y la palabra del Señor nos habla acerca de la Trinidad de Dios. Vamos a comenzar leyendo el libro de 2 de Corintios capítulo 13 verso 14, y aquí vemos cómo Pablo se despide de una manera especial con el pueblo de Corintio, y dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo hace una fuerte aclaración. Él básicamente se está despidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Normalmente nosotros en este tiempo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en aquel tiempo Pablo lo dijo de una manera aún mucho más poética, ¿no? Dijo: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces vemos aquí, ¿no?, que el apóstol Pablo hace alusión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo afirma una vez más la presencia de Dios manifestándose a sus hijos de tres maneras diferentes. Sabemos que la Trinidad está comprendida en un solo ser, en un solo Dios, pero que se manifiesta a sus hijos, se manifiesta a su pueblo, se manifiesta de tres maneras diferentes. ¿Cómo se manifiesta? Se manifestó a través del Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Se manifestó como Padre, como Creador, ¿sí? Se manifestó como Padre y se manifiesta aún en este tiempo como Espíritu Santo, que es el que nos invita, nos instruye, nos guía, nos motiva a seguir avanzando, creyendo y confiando en el Señor Jesucristo, a seguir caminando en este camino que sabemos que no es nada fácil. Pero entonces, la palabra del Señor nos muestra claramente, ¿no?, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ir a un versículo más, porque es necesario que tengamos comprensión completa, ¿no?, de esta palabra, y afirmar por medio de las Escrituras que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es bíblico, que la Trinidad de Dios es bíblica. Y vamos a ir al libro de Lucas, ¿no? El libro de Lucas capítulo 3, los invito, yo sé que tienen allí su Biblia. Vamos a abrir en el libro de Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Gloria al nombre de Jesús. Dice: aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos una vez más aquí que fue un momento sumamente importante, un momento importantísimo, donde la presencia de Dios se manifestó de sus tres formas. Se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que cuando Jesucristo fue al Jordán a bautizarse por Juan, dice la palabra del Señor que Juan vio cómo el Espíritu Santo descendía desde el cielo como en forma de paloma. Entonces ya vemos la manifestación del Espíritu Santo y vemos la manifestación del Hijo, que es Jesucristo, a la hora de hacer este acto. Pero también, aparte de ello, vemos la manifestación del Padre. ¿En qué momento? Cuando dice:
tú eres mi hijo amado. Dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos aquí cómo la manifestación de la Trinidad de Dios es claramente visible, ¿no? En este momento, en este tiempo. Entonces ya no queda duda, para nosotros no debe quedar duda de que la Trinidad de Dios es bíblica, de que Dios se manifiesta de tres maneras diferentes a su pueblo, o se manifestó como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo y se manifiesta como el Padre, Dios Todopoderoso. Ahora, el Padre es la persona central de la Trinidad, el creador, la causa primera, la idea original, el concepto de todo lo que ha sido y será creado. Jesús dijo en una oportunidad, ¿no? Cuando estaba sanando un paralítico, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Esto por qué? Porque los sacerdotes en aquel tiempo estaban tratando de detener a Jesús para meterlo preso, para matarlo ya, porque decía, oye, ¿cómo este puede estar sanando en días de reposo? Entonces Jesús le hace una aclaración, o sea, mi Padre hoy, en el día de reposo, mi Padre en el día de reposo trabaja y yo también trabajo, le dijo Jesucristo. Entonces vemos aquí que Jesucristo hace mención del Padre. Entonces podemos decir que el Padre también es bíblico. Ahora, cuando hablamos del Hijo, hablamos directamente del unigénito del Padre, de Jesucristo, el unigénito en todo, dice la palabra del Señor. Y vamos a ir a leer el libro de Juan, vamos al libro de Juan para entender un poco más el término de Jesucristo, ¿no? El libro de Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 8. Desde el versículo 8 y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces vemos aquí claramente al Hijo, a Jesucristo, haciendo mención una vez más del Padre, pero hace una mención mucho más directa. Ya nos está diciendo, o sea, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Si me has visto a mí, has visto al Padre, le dice Jesús a Felipe. Entonces vemos aquí claramente que el Señor Jesucristo nos dice, ok, nosotros nos manifestamos de tres maneras diferentes, pero en realidad somos uno. En realidad somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo el Señor Jesucristo a Felipe. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, que está bien, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero la deidad es uno solo. Los tres conforman una sola persona, la Trinidad de Dios. Entonces así podemos hacer un ejemplo claro, ¿no? Nosotros como personas estamos compuestos también por tres partes, por tres funciones principales: el cuerpo, el alma y el espíritu, pero somos uno solo. Si nos arrancan uno de los tres, ya dejamos de ser, ¿no? Entonces así mismo es Dios. Dios está conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres forman un solo ser, los tres forman una sola persona. Entonces tenemos que tener claro eso, tenemos que tener claro de que está bien, el Señor se manifiesta de tres maneras diferentes, pero es un solo Dios. Entonces vemos también que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y procede del Padre y es adorado y glorificado junto al Padre y el Hijo. O sea, no se puede separar, es glorificado. Los tres son glorificados al mismo tiempo. No podemos separar al Hijo del Padre, el Espíritu Santo del Hijo, no lo podemos separar. Entonces, mira lo que dice aquí el mismo libro de Juan, capítulo 16, vamos a leerlo. Capítulo 16, versículo 6. Vamos a leer a partir de 6. Dices, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos aquí, ¿no?, que Jesucristo dice, o sea, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo parta de esta tierra, es necesario que yo me aleje de ustedes, o sea, vaya al Padre para yo poder enviarle al Consolador. ¿Y quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos esta manifestación del Consolador, cuando nos vamos al libro de Hechos capítulo 2, vemos la manifestación, ¿no?, del Espíritu Santo en el Pentecostés, que dice que vino un viento recio sobre aquel lugar donde estaban todos reunidos y se depositaron sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego, dice la palabra del Señor, y vimos una manifestación sobrenatural
sobrenatural del Espíritu Santo. Eso fue como un bautismo del Espíritu Santo en ese momento para que se pudiera manifestar y pudiera activarse los dones en cada uno de los apóstoles que estaban allí reunidos para poder empezar a cumplir el ministerio que Dios le había entregado. No vemos que ya a partir de ahí es que empiezan los apóstoles a hacer el trabajo del Señor. Vemos allí ese discurso de Pedro, vemos allí muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya están llenos del Espíritu Santo. Una cosa es que ya ellos hayan recibido el Espíritu Santo, pero otra cosa fue cuando fueron llenos de la presencia de Dios, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, esa llenura espiritual del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos anhelar en este tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que se manifestó en el Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que se manifiesta en este tiempo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no creemos en el Espíritu Santo, esa llenura no va a venir y no vamos a poder muchas veces desarrollar el ministerio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara y nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador que vendría, dice, y vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado. O sea, no es que yo voy a convencer al mundo, es el Espíritu Santo a través de mí, a través de ti, a través de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo va a estar convenciendo al mundo: oye, estoy haciendo las cosas malas, oye, estoy haciendo esto que no es agradable delante de Dios. Y allí comienza la obra del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados, sí, hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, hemos sido llamados a anunciar esa palabra de salvación, esa palabra de poder, esa buena noticia. Pero el que se encarga de convencer al mundo es el Espíritu Santo. No nosotros, no tú, no yo. Nosotros no convencemos a nadie, convence el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario nosotros decir siempre: Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que no se haga la nuestra. Entonces, espero que hasta aquí podamos tener claro, ¿no? Que sí, es verdad, el Señor se manifiesta de tres maneras diferentes. Que existe la Trinidad de Dios, sí existe la Trinidad de Dios, sí se manifiesta el Señor de tres maneras diferentes, se ha manifestado a sus hijos, se ha manifestado a su pueblo de tres maneras diferentes, pero es importante que nosotros entendamos que son tres manifestaciones diferentes, tres manifestaciones que representan la divinidad de Dios, pero que conforman un solo ser, una sola deidad, un solo Padre Creador. Entonces, nosotros confiamos en Jesucristo porque la palabra de Dios dice que solamente por el Jesucristo somos salvos. No dice que vamos a ser salvos por ninguna otra cosa, solo por Jesucristo. Jesús dijo en su palabra, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros tenemos que confiar, tener esa fe en Jesucristo que nos redimió del pecado. O sea, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano, fue para darnos vida y vida en abundancia. Así que confiemos en Jesucristo y confiemos en Jesucristo para poder ser salvos del pecado, y dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que es el que va a convencer al mundo del pecado para poder llegar al momento de estar con el Padre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que haya sido de bendición esta corta aclaración, ¿no? acerca de la Trinidad de Dios, y sé que nos vamos a ver en un próximo video, así que no olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones sin ninguna excepción, porque vamos a estar subiendo. Recuerden que son 200 preguntas que tenemos en listas y vamos a estar desarrollándolas. Eso aparte de las preguntas que posiblemente cada uno de ustedes tengan, que sé que ya lo están colocando allí en los comentarios, y pueden dejar sus preguntas. Vamos a estar desarrollando esa pregunta a la luz de la palabra del Señor, porque todo en la vida se aclara a la luz de la palabra del Señor, y si Jesucristo no está de por medio, no vamos a llegar al Padre. Así que nadie te engañe. Solamente por Jesucristo vamos a llegar al Padre, y solamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo vamos a poder ser verdaderamente hijos de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy su hermano en Cristo y predicador Ángel Rendón.